Solamente quería compartir con vosotros dos fragmentos del Evangelio y hacer una breve reflexión al respecto. El primer fragmento del Evangelio está en el Evangelio, valga la redundancia, de Juan, y dice así: Dios se hizo como uno de nosotros y tomó la decisión de mudarse a nuestro barrio. Es la versión moderna, la versión clásica que dice así, pero la esencia es esta: Dios tomó la decisión de hacerse como uno de nosotros y se mudó a nuestro barrio o a nuestro vecindario. La segunda fragmento que os quería leer de la Biblia está en el Evangelio de Lucas y dice: hoy os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Jesús el Señor. Y de esto es lo que os quiero hablar en esta mañana, de estos dos breves fragmentos de la Escritura. Me pregunto si un alienígena, alguien de otro planeta, viniera a Barcelona o a cualquiera de las ciudades del mundo occidental y tuviera que hacer una deducción de qué es la Navidad en base a lo que puede ser observable a simple vista, visible con nuestros ojos, me pregunto qué concepto de la Navidad se llevaría un alienígena. Se llevaría a alguien que no tiene trasfondo cultural, que no tiene contexto y que no sabe exactamente qué es la Navidad. Me imagino que tres ideas podrían venir a la cabeza de este supuesto alienígena. En primer lugar, deduciría de que algo se celebra, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con los regalos, que tiene que ver con la sofisticación y el consumo. Esto creo que sería una de las primeras ideas que sacaría a la mente. La gente celebra algo que tiene que ver con comida, tiene que ver con regalos, tiene que ver con sofisticación, tiene que ver con felicidad, pero una felicidad que está envuelta con un tufillo consumista. Es una felicidad que la obtienes si puedes tener determinados bienes de consumo o puedes experimentar determinadas experiencias. Creo que estas experiencias son imprescindibles para ser feliz y es una de las cosas que se deduciría de lo que vemos a nuestro alrededor. Si por casualidad este alienígena entrara en alguna de las muchas iglesias que hay en el mundo occidental, probablemente se quedaría muy extrañado de ver que hay un niño excesivamente grande en una cuna excesivamente pequeña, rodeados de unos personajes muy raros, unos vestidos como reyes, unos pastores, un señor con barba y una madre que mira, se supone que es la madre que mira al niño grande que está en la cuna pequeña. Y todo ello en una escena como muy bucólica, muy pastoril, muy, ¿cómo os diría?, ensucrada, ¿no? Muy, no encuentro la palabra en castellano, pero como muy edulcorada, sí, muy de almíbar, ¿verdad? Se llevaría una impresión bastante rara. Si este supuesto alienígena continuara caminando por las calles de Barcelona, podría detectar algunos signos de solidaridad. Podría ver el tío solidario, que ayer se hizo, el cagatío solidario, que ayer se hizo en el mercado del Born. Podría ver que hay gente que abre sus puertas para que los que no tienen compañía esa noche o unas noches especiales no cenen solos. Yo creo que esta sería la mezcla de impactos diferentes que podría tener esta persona. Por un lado, consumo, alegría ficticia, el comer, el regalar. Por otro lado, una escena pastoril, bucólica, de unos personajes que no acaban de tener demasiado sentido, y también algunos rasgos de solidaridad. Tal vez estos rasgos de solidaridad sería lo que más se acerca a lo que debería de ser la auténtica Navidad. De hecho, lo que nos demuestra la sociedad es que es posible celebrar la Navidad sin tener ni pajolera idea de la relación que la Navidad tiene con su origen, con quién la creó y cuál es la razón por la que nosotros la celebramos. Por eso hoy me gustaría compartir con vosotros cuál es lo que nosotros, los seguidores de Jesús, pensamos que es el auténtico sentido de la Navidad. Y quería hacer referencia a tres experiencias que he vivido recientemente, para vincularlas y para relacionarlas con lo que debería de ser el sentido de la Navidad para aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús. Hace un mes y medio estaba en el aeropuerto de Atlanta, volviendo de Estados Unidos de un viaje, y como tenía una escala relativamente larga, tuve la oportunidad de ver una exposición sobre la segregación racial en los Estados Unidos. Vosotros sabéis que durante muchos años los negros en Estados Unidos simplemente no tenían los mismos derechos que tenían las personas blancas.
Esta exposición narraba los sufrimientos que tuvieron que experimentar las gentes de color simplemente debido a su condición racial. Hablaba de la segregación en los autobuses, en los baños, en las iglesias, en todos los ámbitos y en todas las áreas de la vida. Hablaba del sufrimiento increíble que tuvieron que soportar aquellos que tomaron la decisión de luchar para que blancos y negros pudieran ser igual. Atlanta es un buen lugar para tener esta rememoración de lo que era la segregación racial, porque sabéis que el pastor bautista Martin Luther King tenía su iglesia allí en Atlanta y desde allí dirigió el movimiento en contra de la segregación racial. La segunda experiencia la tuve volviendo de Colombia y en el avión teniendo la oportunidad de ver la película La larga marcha hacia la libertad. Esta película está basada en la biografía de Nelson Mandela. Vosotros sabéis que Nelson Mandela luchó contra el apartheid en Sudáfrica. Todos nosotros estamos familiarizados con la vida de millones de personas nuevamente negras o de origen asiático que no tenían los más mínimos derechos en una Sudáfrica que estaba gobernada y estaba controlada por una minoría blanca. La película narra su lucha, al principio violenta y posteriormente pacífica, para que todos los seres humanos, sin importar la condición racial, el origen étnico que tuvieran, pudieran ser considerados seres humanos. Y me llamó muchísimo la atención, realmente, esta coincidencia entre la lucha de Martin Luther King y posteriormente ver la lucha de Nelson Mandela para que los hombres pudieran tener los mismos derechos. La última experiencia que os quiero contar fue hace 2 semanas en la ciudad alemana de Nuremberg. La ciudad alemana de Nuremberg es una ciudad importantísima en la historia del nazismo. Las leyes de Nuremberg, que segregaban a todos aquellos que no eran puramente arios, aquellos que no tenían un origen racial puro, aquellas leyes fueron dictadas en la ciudad de Nuremberg y llevan su nombre. Estas fueron las leyes que condujeron a 6 millones de personas al exterminio total en los campos de concentración nazis. Estos son los problemas del directo. ¿Sí? ¿Me electrocutaré? ¿Mejor? ¿No se oía antes? Entonces voy a empezar desde el principio para lo que os habéis perdido. Bueno, estaba hablando de Atlanta. Ahora me oigo yo demasiado a mí mismo. Está bien. Estaba hablando desde Atlanta, estaba hablando desde Colombia y con mi hija Ana tuve la oportunidad de visitar Nuremberg y os hablaba de las leyes de Nuremberg, que fueron las leyes que llevaron al exterminio de más de 6 millones de personas en los campos de concentración nazis durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Para mí estas 3 experiencias, la experiencia de la segregación racial en los Estados Unidos, la experiencia del apartheid en Sudáfrica y la experiencia del nazismo en Alemania, tienen un componente común. Tienen el componente de que se pudieron llevar a cabo debido a la inmensa mayoría de la población que fue total, completa y absolutamente indiferente. Hubo una pequeña minoría violenta, una pequeña minoría despiadada y brutal, tanto en Estados Unidos como en Alemania, como en Sudáfrica, que fueron los que crearon, desarrollaron e implementaron estos sistemas. Pero hubo una inmensa mayoría de la población que fue total y completamente indiferente al dolor y al sufrimiento de los demás. Martin Luther King tiene una frase que es una frase famosa. Dice: no me preocupa la maldad de los hombres malos, lo que más me preocupa es la indiferencia de los buenos. Porque todas estas cosas no pudieron suceder si no hubiera sido porque la mayoría de la población era total, completa y absolutamente indiferente. Bertolt Brecht, el famoso dramaturgo alemán, dijo: cuando se llevaron a los comunistas, yo no protesté porque no era comunista. Cuando se llevaron a los socialistas, yo no protesté porque no era socialista. Cuando se llevaron a los judíos, yo no protesté porque yo no era judío. Cuando se me llevaron a mí, ya no había nadie para protestar. Y nuevamente,
el punto principal que yo quería recalcar era la tremenda, total y absoluta indiferencia de la mayoría hacia la suerte de los demás. Y creo que para nosotros, los que somos seguidores de Jesús, es el auténtico sentido de la Navidad. La Navidad significa que Dios no ha sido indiferente a la realidad y a la condición del ser humano. Por eso el primer fragmento del Evangelio que compartía con vosotros dice: Dios se hizo como uno de nosotros y se mudó a vivir en nuestro barrio o en nuestro vecindario. Para mí, la Navidad significa que Dios no es indiferente, que Dios no se ha lavado las manos en cuanto a la situación de este mundo, donde hay tanto dolor, donde hay tanto sufrimiento, donde hay tanto abuso, donde hay tanta violencia. Dios no es indiferente. Desgraciadamente, muchos de nosotros lo somos. Muchos de nosotros cerramos los ojos al dolor y al sufrimiento que hay a nuestro alrededor. O muchos de nosotros hacemos gestos solidarios que de alguna manera laven y acallen nuestra conciencia para no tenernos que ensuciar las manos en el dolor y el sufrimiento. Pero lo que nos dice la Navidad es que Dios no ha sido indiferente. La Biblia dice que Dios se hizo como uno de nosotros. La Biblia dice que Dios se mudó a vivir en medio de nosotros y la Biblia nos dice que Dios vivió como uno de nosotros. Para mí tiene mucho sentido seguir a un Dios que ha tomado la decisión de compartir conmigo la experiencia humana. Yo no podría seguir a un Dios que nunca ha vivido en mi piel, que nunca se ha puesto en mis zapatos, que nunca ha hecho el esfuerzo por entender lo que siento, lo que sufro y lo que vivo. Por eso yo sigo a Jesús, porque Jesús me enseña a un Dios que no es indiferente y un Dios que ha vivido todas las dimensiones de la vida humana, incluyendo la más brutal de todas las dimensiones de la vida humana, que es la muerte. Esto es muy bonito, está muy bien. Es bueno tener un Dios que tiene la capacidad de identificarse con mi dolor, que tiene la capacidad de identificarse con mi sufrimiento, que tiene la capacidad de entenderme. Es bueno, pero tal vez no es suficiente. ¿De qué me sirve que tengan compasión de mí? ¿De qué me sirve que tengan misericordia de mí? ¿De qué me sirve que sean solidarios conmigo? Probablemente eso para nada va a solucionar mi situación. Por eso, y con esto ya quiero acabar, quería compartir con vosotros ese segundo fragmento del Evangelio. Ese que dice que nos ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Es verdad que yo creo, y los que somos seguidores de Jesús creemos que Jesús no es simplemente un ser humano. Es un ser humano, es Dios hecho ser humano que ha vivido toda nuestra experiencia y toda nuestra realidad. Pero también creemos que es el Salvador, el que viene a salvarnos de nuestros pecados. Yo sé que la palabra pecado produce en algunos risa y en otros produce irritación. Yo sé que la palabra pecado, cuando la pronunciamos, es vista como una arrogancia ofensiva por parte de los cristianos. Pero dejadme que os defina lo que la Biblia enseña que es el pecado. La Biblia, una de las palabras que utiliza para pecado es la palabra errar el blanco o la palabra no dar la talla. Para mí pecado es no dar la talla. Para mí pecado es no ser el tipo de ser humano que yo debería de ser, el tipo de ser humano que Dios esperaba que fuera. Pero es que yo ni siquiera soy el tipo de ser humano que a mí me gustaría ser. Dios ha venido a salvarnos de nuestros pecados. Dios ha venido a salvarnos del hecho de que ni tú ni yo, ninguno de los que estamos aquí, damos la talla. Y dejadme que os diga una cosa, la indiferencia de la que hablaba antes es simplemente uno de los síntomas de que tú y yo no damos la talla, de que tú y yo vivimos en pecado, de que tú y yo no somos el tipo de ser humano que deberíamos de ser. Porque a nosotros nos puede escandalizar la indiferencia que llevó a 6 millones de judíos a las cámaras de gas. Pero esa misma diferencia anida en nuestros corazones cuando somos insensibles al dolor y al sufrimiento del mundo que nos rodea, cuando nos es igual cómo lo pasan los demás, cuando solamente estamos centrados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en satisfacer nuestros deseos, nuestro bienestar y cuando vivimos una vida hedonista. Esta indiferencia simplemente es un síntoma de que tú y yo estamos enfermos.
Esta indiferencia es simplemente un síntoma de que tú y yo necesitamos ser salvados de nuestros pecados. ¿Sabéis qué? Necesitamos ser salvados de nosotros mismos. Dios ha venido para salvarnos de nosotros mismos, para salvarnos de este estilo de vida que nos destruye, que nos deshumaniza y que nos convierte en unos egocéntricos, viviendo para nosotros mismos y centrados en nosotros mismos. Os ha nacido, dice la Biblia, un Salvador, que es Cristo el Jesús. Cristo, Jesús, vino para salvarnos de nosotros mismos. La indiferencia es un síntoma de que necesitamos ser salvados, pero también el rencor es un síntoma de que necesitamos ser salvados. También la amargura es un síntoma de que necesitamos ser salvados. La falta de perdón, la violencia, el abuso, el egoísmo, el egocentrismo, son síntomas de que necesitamos ser salvados de nosotros mismos, porque esos síntomas nos hablan de una enfermedad que se llama el pecado, que es no dar la talla, que nos va destruyendo como personas. Bien, para los que somos seguidores de Jesús, ¿qué celebramos hoy? Y con esto ya termino. Prueba de que termino es que ya dejo las notas aparte. Pues celebramos que Dios no es indiferente, que Dios no es indiferente a nuestra realidad y que Dios no es indiferente a la realidad del mundo. No culpes a Dios de lo que es tu responsabilidad. Gandhi, el gran hombre, el padre de la patria india, dijo: vive en tu propia vida, haz realidad en tu propia vida el cambio que esperas que se dé en el mundo. Es fácil culpar al mundo de lo mal que va y no hacer absolutamente nada para que el mundo sea lo que todos nos gustaría que fuera. Pero la Navidad nos enseña que Dios no ha sido indiferente a nuestra realidad. Celebramos un Dios que ha decidido venir a nuestra realidad, compartirla con nosotros, vivirla con nosotros, un Dios que ha decidido ser solidario con nuestra realidad. Pero también celebramos un Dios que ha decidido salvarnos. Y algunos de nosotros pensamos: yo no necesito que nadie me salve de nada. Sí, todos nosotros necesitamos ser salvados de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra indiferencia, de nuestra amargura, de nuestro resentimiento, de nuestro egocentrismo. Porque si el mundo es como es por culpa tuya y por culpa mía. Es fácil proyectar la culpa sobre alguien para no tener responsabilidad personal. Pero todos necesitamos ser salvados de nuestros pecados. Los seguidores de Jesús celebramos un Dios que no es indiferente y también celebramos un Dios que nos salva. Para mí sería muy difícil afrontar la vida cotidiana sin un Dios que me salva de mí mismo, porque la principal fuerza destructiva alrededor de mí soy yo mismo. Así que doy gracias a Dios por tomar la iniciativa de identificarse conmigo y también tomar la iniciativa de salvarme. Ojalá, para los que no sois seguidores de Jesús, Jesús también os pueda salvar de vosotros mismos, y si no, ojalá podéis encontrar en Él inspiración para ser el tipo de personas que este mundo necesita que seamos. Que Dios os bendiga, tengáis una Navidad que no sea indiferente a los demás. Gracias.